con un especial acento en la humanidad de Jesucristo. Y lo vamos a ver en un videíto que ha preparado la comunidad para compartir. Em, lo vamos a poner. Devoción y amor a la humanidad encarnada de Jesucristo. Lo demostraba en su amor Janet, ¿puedes especial eh, re- a la fiesta de Navidad y lo podía, dime, puedes comenzarlo de nuevo, por favor? retroceder. Sí, volver a comenzar. Ya. Ok. Ahí, gracias. Sí, Quizás si cancelas tu video mejora la conexión. cancelo el video. No, no, perdón. Algo pasa, no se está escuchando el audio. Ah, espera. Eh, tendría que ser compartir. Mm, sí. ¿No se escucha nada? No, sí se escucha. A ver. ¿No? ¿Se escucha? A ver, No, intento compartir yo. Ay, Deja tú de compartir y comparto yo a ver ya. si podemos. Vamos a ver. La espiritualidad ¿Se escucha? de la Sí, Sí, ahí bajo, pero se la escucha. la espiritualidad de la hermana María Elisa, una espiritualidad cristocéntrica, no se ve el video. encarnada de Jesucristo. Lo demostraba en su amor especial a la fiesta de Navidad y lo podía reflejar en su colección de pesebres. También No, tenía un amor especial a la Pascua de Resurrección. Bueno, Estos dos grandes misterios centrales de nuestra fe formaron la base de su vida cristiana. Rescatamos también dentro de su espiritualidad el amor a María, a la Virgen María, Madre de Jesús, también una espiritualidad eucarística, que como Carmelita descalza lo vivía frente al sagrario en la oración. Una espiritualidad cósmica. De sus autores favoritos tenemos a Teilhard de Chardin. Le encantaba la misa cósmica escrita por él. Luego tenemos a Antoni de Melo y en la última etapa de su vida al teólogo español José María Castillo. Especial devoción y uno de los últimos libros que leyó fue El Evangelio Marginado. Bueno, tuvimos un problemita de audio. Ya lo vamos a compartir para ver si es que lo pueden ver. Y Silvia, ¿podrás compartir el otro? sí, Vamos pero a compartir un...
Lida o quien Dime. esté compartiendo pantalla tiene que dejar de compartir. Ok. Mm, No soy yo. entonces soy yo. Mm, Entonces, Janet, tú dejar de puedes, compartir. tú puedes compartir el video, el otro, porque no Acá está. arriba. Ya. Ahora eh, sí. escucha, pero no ha bajado en a ver, bueno, lo intento. Sí, un momento. Janet, yo veo. Ajá, espera. Ujú, sí, no, este no es. Ah, bueno, Dolor, ahí, eso, ¿lo ven y lo escuchan? ¿Se ve? ¿Se escucha, por Sí, favor? sí, Sí, ok. es un documento. Sí, Sí. Es un documento, un sí. documento, Se ve, sí. se ve y Ok, se escucha. ok, gracias. dolor, dolor, sufrimiento. Lumbreras, día cuarto. Y vio Dios que todo era muy bueno, e hizo el día quinto. Y vio Dios que todo era muy bueno. Si uno el firmamento, se ven planetas, estrellas y cuerpos. Todos ellos cumplen un ciclo. En él existe un nacer, un resplandecer y un morir. Tu cuerpo celeste, al igual que el humano, tiene un nacer, un resplandecer y un morir, un tiempo de sufrir el impacto de otro cuerpo y por último de morir. Lo mismo pasa en la tierra con los animales y todo lo que existe. Un momento de hacer, un momento de resplandecer, un momento de luchar, de sufrir el impacto de los otros. Tiempos de triunfar y también momentos de callar y recibir los golpes. Vio Dios que todo era bueno y creó el día quinto y sexto, los animales y el hombre, y también cumplen con un ciclo. Hay esplendor, hay dolor, hay lucha, hay muerte. Y vio Dios que todo era muy bueno. Creó el día quinto, el día sexto. Dios creó la noche y el día luz. Dios creó la vida con resplandor, con festividad y al mismo tiempo con asperezas, con tinieblas y noche. Y vio Dios que todo era muy bueno. ¿Dónde está nuestra sociedad? En el resplandor, en gozar, lucir y aparentar. Terror a la muerte, terror a envejecer, terror al dolor y todo ello es parte del ciclo de la vida. Su negación en negar a Dios es negar al Señor de la vida. Así vivo estos momentos de mi vida. Son momentos de envejecimiento, de dolor, de empequeñecimiento, restricción, disolución de mi ser. Y vio Dios que todo era muy bueno y creó el día sexto. Hemos responsabilizado al pecado de la muerte y el sufrimiento, o por último, responsabilizamos a Dios. Nuestro pecado no es cómo lo concebimos, sino no aceptar la voluntad de Dios y el quehacer de Dios en nuestras vidas, aceptando que Dios nos creó luz y sombras, con ensalzamientos y con bajezas, con alegrías y con penas, con vitalidad y con limitaciones. Y vio Dios que todo era muy bueno. Sí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Por eso Dios se encarnó en la segunda persona, Cristo Jesús, pobre de un pueblo pobre, humillado hasta una muerte de que en su tiempo estaba reservada para los asesinos y los terroristas que se alzaban en contra de Roma.
Hoy en día la vida de Jesús la mitificamos, componemos cantos e himnos en su nombre, pero ¿quién pone a Jesús como plantilla de su vida? Nos falta tanto el Jesús del Evangelio. Entonces entenderíamos que el dolor, la pobreza, la restricción no son pruebas ni trabas que nos pone Dios en el camino. Vivir la vida como la vive el universo entero, eso es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de todos los seres que Dios ha creado. En esos momentos, la presencia de Cristo Jesús, de Cristo en nuestras vidas, es una realidad viva y que nos hace vivir en otro entendimiento, en otro sentir. El dolor no te martiriza, muy al contrario, son tiempos de Dios, son tiempos de plenitud y presencia tan fuertes de Dios en una forma tan fuerte que es inexplicable. Ese fue uno de sus últimos escritos compartidos y que refleja en plenitud su espiritualidad cósmica, su centro, su vida en Jesús. En el videíto anterior teníamos su amor a María también, que está muy marcada su vida. Le voy a dar paso a la hermana Silvia Alejandra Becerra de la comunidad de Carmelitas Descalzas de Córdoba, que pertenece a nuestra asociación y que le tocó compartir el último tiempo de María Elisa, un poco en la espiritualidad. Silvia. Gracias, Janet. Se corta bastante, pero no sé si es mi conexión o la tuya. ¿A mí se me escucha bien? Sí, Sí, ok, bien. entonces era la conexión de Janet. Bueno, gracias. Ese texto es muy fuerte, eh, es para analizar, tiene elementos que son, sí, muy interesantes. Gracias por compartirlo. Quisiera retomar un par de cositas. Una primera es la que empezó compartiendo Gema, que habló de la espiritualidad. Y antes de meternos en este tema de la espiritualidad, compartir algo que me resultó muy interesante de un diario de aquí de Argentina, del diario Clarín, que es uno de los diarios muy importantes en el país. Hace poquitos días, una nota periodística sobre Silicon Valley. Silicon Valley es este lugar en California que es un centro mundial, es el principal centro mundial de innovación y tecnología, que alberga a gigantes tecnológicos como Apple, Google, Meta, bueno, y miles de startups destacándose por la altísima concentración de los talentos. Em, y el artículo, el título era ¿Por qué en Silicon Valley se habla cada vez más de trascendencia, conciencia y salvación? Y los mismos ingenieros que diseñan un futuro digital hablan de una orientación existencial. O sea, en el corazón del futuro digital, el principal centro mundial, se reconfigura, se baja un cambio, ¿no? Se reconfigura una temática que parecía ya en desuso. La temática de la espiritualidad, la temática de la trascendencia, de la salvación. Bueno, el artículo hace esto, explorar por qué en Silicon Valley y en las redes sociales la religión, la búsqueda del sentido se continúan adaptando
y por qué estos ingenieros y estos líderes tecnológicos, junto con influencers y otros jóvenes, por qué se observa en ellos una tendencia creciente. En realidad, más que el por qué, lo que hace el artículo es mostrar que esto sucede. También en plataformas de TikTok, abordándose en forma eso, creciente temas existenciales y de espiritualidad. Y si bien durante décadas se sostuvo que el avance de la tecnología implicaba un retroceso de la fe, pensando que la modernidad traía solo secularización, racionalidad y que el progreso implicaba sí o sí el abandono de lo sagrado. Sin embargo, vemos que no, que junto con la IA eh, también es creciente la búsqueda de trascendencia y la fe que se reconfigura. Y no es solo una movida de marketing, sino, esto lo dice el mismo artículo periodístico, sino una transformación en la forma en que las personas buscan sentido. En un ecosistema saturado de información, de incertidumbre, de ansiedad, hay una creciente necesidad de dar orientación existencial, una transformación eso, en búsqueda de sentido, de salvación. Eh, Qué interesante este artículo. Pareciera que cita a Laudato Si, porque es Laudato Si, dice en uno de sus números. Bueno, voy a ir citando Laudato Si, pero no voy a estar con todos los números para no ser densa este momento. Dice Laudato Si, la humanidad posmoderna no encontró una nueva comprensión de sí misma que pudiera orientarla. Y esta falta de identidad se vive con angustia. Entonces, uniendo esto, ¿no? Un ecosistema saturado de información, de incertidumbre, de ansiedad, con falta de identidad, que se vive con angustia, genera sí o sí nuevas preguntas, genera nuevas búsquedas. Pero ¿por qué esto está? ¿Por qué esto se genera? Entonces, aquí estamos hablando de una dimensión muy antropológica, porque decíamos, no es un tema de marketing, ¿no? Es un reconocimiento de una necesidad de sentido, de una necesidad de orientación existencial y de una necesidad de autotrascendencia. ¿Es que nuestra vida acaba aquí? Entonces es la necesidad de la significancia de nuestra vida, la conexión con lo anterior, con lo que sigue, con la muerte, con los amores, con los que se han ido, con los que nos esperan. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bien, pero quisiera hacer una pequeña distinción. Esta dimensión, eh, estas búsquedas, estas preguntas que nos habitan a todos, que tocan nuestros puntos límites, ¿no? Ante las situaciones límites, siempre surgen estas preguntas también, una de las características. Esto que pertenece a la dimensión espiritual de lo humano, puede ser vivido en diferentes formas. Una de las formas es la forma religiosa. No quisiera que confundiéramos espiritualidad con religión, ¿no? Religión etimológicamente es religare, es lo que nos conecta, nos liga con la trascendencia, con Dios, desde nuestra fe, desde la fe que vivió María Elisa, con el Dios de Jesucristo. Así que, bueno, eso, ¿no? Para poder identificar lo que la espiritualidad como la dimensión que nos compete antropológicamente y que puede ser vivida en diferentes formas.
Por eso también se habla en la Laudato Si de una espiritualidad ecológica. Bueno, no voy a recordar todo lo de la Laudato Si que ya hemos compartido en otros encuentros anteriores, solo decir que el último capítulo de esta encíclica es dedicado a este tema, a la espiritualidad ecológica, y está ligado a la maduración humana, a experimentar también la propia experiencia vital en armonía, en comunión, en un destino común, un reconocimiento de la dignidad humana en, mira, esto que escribió María Elisa, vivir la vida como la vive el universo entero, situado intrínsecamente en una relación con el universo entero. Entonces, este es un paradigma fuerte en la Laudato Si de la conversión ecológica, que es la armonía, la comunión y el destino común que tenemos, ¿no? Como creación, como criaturas. Quisiera destacar tres aspectos fundamentales de cómo María Elisa vivió la dimensión espiritual, que también ya lo mencionó Janet, y que están totalmente ligados a la Laudato Si. Un aspecto que mencionó, son fundamentales y son iniciales, porque la espiritualidad de María Elisa es muy profunda, es muy amplia, es polisémica, podríamos decir, podríamos ingresar a ella desde diferentes sentidos, de diferentes perspectivas, diferentes ventanas. Yo voy a tomar solo tres, pero esto, vuelvo a decir, es inicial. Quizás se podría hablar, quizás no, se podría hablar mucho más también con el aspecto mariano que lo tomó Gema, el aspecto de la Virgen, pero eso lo vamos a dejar para otros encuentros. El primero es lo que mencionó la hermana Janet, la espiritualidad cósmica. Esto está también, bueno, viene de Teilhard Chardin, pero y lo toma la Laudato Si haciendo referencia a la conciencia de un origen común, una pertenencia mutua, un futuro compartido por todos. Dice la Laudato que hay en quien vive una espiritualidad ecológica, una espiritualidad cósmica, hay una amorosa conciencia de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Vuelvo a leer el texto de María Elisa. Vivir la vida como la vive el universo entero. Amorosa conciencia de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal. Y destaco la primera palabra, amorosa, que no es solo un adjetivo calificativo de la conciencia, sino es el punto central de esa conciencia, el amor. Es una conciencia de amor, no es amorosa como cariñosa, es una conciencia de amor que nos ubica en una comunión universal. Porque, dice la Laudato, cada criatura refleja algo de Dios y tiene un mensaje que enseñarnos. Bueno, quienes hemos estado cerca de María Elisa, sus hermanas de comunidad, su hermano Manuel, que más la han conocido y que más han convivido con ella, han visto esto, ¿no? Esta amorosa conciencia de formar con los demás una preciosa comunión y de dejarse enseñar por cada criatura que refleja algo de Dios, ¿no? Esta apertura del corazón, de la mente, del oído, de la mirada, de su vida, a dejarse impactar
por lo que Dios en la creación le mostraba. Es un primer pequeño, una primera pequeña ventana. Bueno, se podría hablar mucho más de esto. Espiritualidad cósmica. El segundo punto, que también lo mencionó la hermana Janet, es que esta espiritualidad cósmica no es una espiritualidad New Age, o sea, no es una espiritualidad, y con esto, al decir esto, yo no estoy ejerciendo o emitiendo ningún juicio de valor a cómo se vive la espiritualidad. Solo estoy mostrando cómo la vivió María Elisa. La espiritualidad de ella estaba centrada en Jesucristo. No era una espiritualidad etérea, sino una espiritualidad de relación, relacional, sí, con el universo, como hemos dicho, con la creación, pero tiene un fundamento, tiene una fuente, cada relación tiene una fuente, y la fuente es la relación con Jesús, una persona real, Jesús resucitado. Su nombre religioso es María Elisa de la Resurrección. Acabamos de celebrar la Pascua de Resurrección. Con Jesús resucitado, esto es un encuentro vivo, no una idea. Es un encuentro vivo con Jesús. Es el Jesús de los evangelios, al cual ella siempre remitió al Jesús de los evangelios, un hombre pobre que eligió un contexto pobre, que eligió amigos de una realidad de pobreza en diferentes sentidos, eh, al Jesús que los evangelios nos lo muestran vivir como hombre. María Elisa experimentó que lo que el Evangelio nos enseña, lo que Jesús nos enseña en el Evangelio, tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. Estoy citando Laudato Si. Esta integración del encuentro con Jesús en el Evangelio que transforma la vida, porque tiene consecuencias en las elecciones concretas de cómo vivir. En esa vida de encuentro con Jesús resucitado, ahí se alimenta su vida espiritual, se alimenta su vida interior. Y en el amor con Jesús están las motivaciones para alimentar la pasión por el cuidado del mundo. Dice estoy citando Laudato Si porque la describe, ¿no? La pasión por alimentar el cuidado del mundo. Hay una mística que anima, una mística que anima. Esta es la mística que animó a María Elisa. Este Jesús que habita en lo íntimo de cada ser, Laudato Si, rodeándolo con su cariño, penetrándolo con su luz. O sea, ella aprendió en el contacto con Jesús también esta forma de contactarse desde el amor con cada criatura, con el universo. O sea, esta espiritualidad ecológica la aprende con Jesús. Y un tercer, ¿cómo estamos de tiempo? Un tercer punto que quisiera destacar, como ustedes saben, María Elisa, bueno, ejerció su profesión de médico y eligió morir como vivió, como consagrada carmelita descalza, y eso implica una vida contemplativa, una vida de contemplación encarnada en la realidad, a diferencia de a veces las cosas que, no sé, que pueden estar como en un ideario colectivo, que la contemplación es un om que nos saca de la realidad. No, no. Y María Elisa eso lo vivió muy, muy bien, no solo porque ejerció su profesión, eso no es
el punto, sino el punto es cómo encarnó su vida contemplativa en la relación con quienes vivió, con quienes convivió y con lo que ella hizo, con lo que ella vivió. ¿No? La Laudato dice que desarrollar la capacidad de salir de sí al otro, una actitud básica, eso es una actitud básica de autotrascendencia, rompiendo la conciencia aislada, la autorreferencialidad, esa capacidad de salir de sí al otro, que tanto la hemos visto y que tanto se ha puesto de manifiesto en el Sótero, ¿no? Donde María Elisa tantos años entregó su vida en su hermosa labor de médico, esa capacidad es la raíz que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente. Capacidad, entonces, de salir de sí al otro como una actitud básica de autotrascendencia, rompiendo la conciencia aislada, la autorreferencialidad. Eso es lo que hace posible el cuidado de los demás y del medio ambiente. Y volvemos a conectar con el punto anterior. Esto ella lo aprende del que no se guardó para sí, del que nos amó hasta el extremo. Esta relación la transforma y la hace también amar hasta el extremo, como la hemos visto hasta sus últimos días. Hay otras características muy interesantes que se habla en la Laudato Si, y es para vivir una espiritualidad ecológica, y es el tema del equilibrio. La Laudato Si habla de distintos equilibrios, diferentes niveles de equilibrio. Necesitamos, dice, vivir los diferentes niveles de equilibrio, el interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con los seres vivos y el espiritual con Dios. Estos diferentes niveles de equilibrio, interconectados en armonía, todo esto nos dispone a dar el salto al misterio. Bueno, un retrato vivo de María Elisa, ¿no? De una persona en búsqueda del equilibrio de estos equilibrios con uno mismo, con la solidaridad con los demás, el equilibrio natural con los seres vivos y el espiritual con Dios. Me parece también, como un paréntesis, si estamos aquí, los que estamos aquí, por algo estamos acá. Un contacto con María Elisa hemos tenido, de algún modo, algo nos ha tocado, nos ha impactado, y no solo para escuchar algo de ella, algo toca, algo nos toca. Entonces me parece también em, que puede ser lindo dejarnos movilizar y preguntarnos, ¿cómo vivo yo esto? Porque esto, la Laudato Si es para todos. ¿Cómo vivo yo esto que vi vivir en María Elisa, que la veo? ¿Cómo me toca esto a mí? ¿Cuáles son mis equilibrios? ¿Aquí dónde tendría que prestar más atención? Bueno, cierro el paréntesis, pero eso como para generar un diálogo entre María Elisa y nosotros. Cerrando el paréntesis, entonces, este tipo de personas que viven una mística encarnada de relación, una mística relacional con la fuente de Jesús y con una gran apertura universal con todos los niveles,
Este tipo de espiritualidad ecológica alienta un estilo de vida profético y tiene unas características, este estilo de vida profético y contemplativo. Podríamos decir, la característica es capacidad de gozar con poco, contra el consumismo, la ansiedad, el ecosistema, esto de Silicon Valley que mencionábamos al principio. La espiritualidad ecológica da una respuesta a esta búsqueda ansiosa de sentido y nos muestra que la capacidad de gozar llena la vida y de gozar con poco, que eso no es consumismo, ¿no? En las diferentes formas en que podemos y que lo vivimos. Para esto, para poder gozar con poco, necesitamos un retorno a la simplicidad. Conectar con la simplicidad del ser, con la sobriedad, un retorno a la sobriedad. Conectar con la capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida, la admiración que nos hace detenernos, por eso lleva a la profundidad de la vida. Entonces, el universo que se desarrolla en Dios, que lo llena todo, entonces, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo? ¿El micrófono abierto? No, Entonces, alguien entró y ya lo ok. Entonces decíamos, capacidad de gozar con poco, retorno a la simplicidad, a la sobriedad, capacidad de admiración que lleva a la profundidad de la vida. Y entonces, el universo que se desarrolla en Dios, que lo llena todo, en este universo hay mística en una hoja. Estoy citando la Laudato Si. Hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el sol, en el rostro de un pobre. El místico, la mística, la espiritualidad mística, María Elisa, experimenta la íntima conexión que hay entre Dios y todos los seres y se admira de la grandeza de una montaña, la que tuvo siempre, ¿no? Chile, todos, una maravilla. El místico se admira de la grandeza de una montaña. No puede separar eso de Dios. No puede separar. Pero lo vive eso, con estos equilibrios que he mencionado antes. Bueno, ya estamos casi en la hora. Quisiera, para terminar, y para terminar y abrir algún momento de resonancia, de diálogo, de pregunta, leer textualmente un pequeño parrafito que dice, que la retrata, a María Elisa, retrata su espiritualidad. Dice, para el creyente, para María Elisa, el mundo no se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado. La conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas del mundo. María Elisa, el sótero, pero ven de dónde está la fuente, ¿no? Tiene una gran responsabilidad,
una grave responsabilidad que brota de su fe. Eh, bueno, entonces, sintetizando y cerrando para que nos queden dos o tres cosas así básicas, una espiritualidad cósmica que se vive en armonía, comunión, con un destino común, un más allá, el que nos es común a todos, con los demás seres del universo. Una espiritualidad cósmica pero centrada en Jesucristo, el Jesús de los Evangelios, concreto. Esta relación de amor concreta es la que motivó, es la mística que anima a María Elisa, que la sumerge en lo íntimo de cada ser como Jesús, rodeándolo con su cariño y penetrándolo con su luz. Una vida contemplativa, tercer punto, encarnada en la realidad, viviendo la búsqueda del equilibrio con ella misma, en solidaridad con los demás, en la naturaleza y en la espiritualidad. Esto como punto base para el salto al misterio. Y así el místico experimenta que hay conexión entre Dios y todos los seres y se admira de la grandeza de una montaña. Bueno, como he mencionado, hay muchos aspectos más para compartir de la espiritualidad de María Elisa. Este es solo el inicio, unos puntos de comienzo, frontales, pero tendremos otros encuentros. Ahora devuelvo la palabra a la hermana Janet y resonancias, preguntas, diálogos. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Los poquitos minutos que nos quedan, abrimos para quien quiera hacer alguna pregunta, compartir algo, si alguien tiene algún testimonio, eh, los escuchamos. Bueno, yo puedo preguntar algo, comentar. Eh, Me sorprendí porque no lo conocía. Porque uno va descubriendo la persona a medida que pasan, eh, se distancia uno de la muerte, ¿no? Y empieza a descubrir aspectos eh, que se revelan después, ¿no? Y entonces me voy a detener en un punto que me llamó la atención, que es esta colección de pesebres. Y me pregunto en esta espiritualidad ecológica, quizás porque es un tema mío también que vengo pensando, y ¿qué es el nacimiento? ¿Qué lugar tiene el nacimiento en esta espiritualidad ecológica? Eh, Vos decías, en realidad decía María Elisa, y lo destacaste de la carta o de este email, vivir la vida como la vive el universo entero. El universo entero vive el ritmo de la vida y de la muerte, ¿no? Y los seres vivos nacemos, ¿no? Todos los seres vivos nacemos, es decir,
comenzamos, hablamos del nacer como algo especial en el ser humano, ¿no? Porque en realidad cuando uno nace no es un acto de la voluntad propio, sino que más bien tendríamos que decir que somos nacidos, que alguien nos hace nacer. Hay una pasividad en esto. Y bueno, me preguntaba, al ver esos pesebres o aludir a esos pesebres, ¿qué lugar en esta espiritualidad ecológica puede tener esta condición humana, porque no la decimos en relación a todos los seres vivos, del nacimiento, ¿no? Del nacimiento. Bueno, nada, esto. Quizás una idea no para desarrollar ahora, pero sí señalarlo como una posibilidad de desarrollo dentro de la espiritualidad de María Elisa. Em, bueno, el tema de los pesebres, el tema del nacimiento, está, María Elisa, estrechamente relacionado a la encarnación, en realidad, ¿no? Eh, no es solo el nacimiento por el nacimiento mismo, sino por la encarnación. Enamorada de este misterio de la encarnación de Jesús, una enamorada del Evangelio de San Juan, de este verbo, de esta palabra que se hace carne, de ese misterio. Entonces, ese es un punto clave. Pero también quiero destacar en el primero, gracias Cecilia por la pregunta, porque toca eso, un tema muy caro a María Elisa, gracias. Y también quiero, en lo que hemos compartido, en ese video último que estaba el mail, dice, en el quinto día, si uno el firmamento se ven planetas, estrellas y cuerpos, todos ellos cumplen un ciclo en el que existe un nacer, un resplandecer y un morir. La espiritualidad ecológica de María Elisa, en realidad el tema del ciclo, del nacimiento, de la vida y de la muerte, ella no lo veía solo en la persona humana, vamos a decir, sino lo veía en el universo. Por eso para ella era muy importante ver cómo la muerte, con lo que conlleva de dolor, era parte del ciclo de la vida. El nacimiento como parte del ciclo de la vida, del crecimiento, del desarrollo, de la muerte. Así que sí, no es solo el nacimiento humano, sino la contemplación de un ciclo vital que compartimos con el universo. Ya lo veía, decía, bueno, una supernova cuando explota, cuando ahí hay todo un ciclo de muerte y de vida. Y vuelvo a repetir que el tema de los pesebres está estrechamente vinculado al misterio de la encarnación. No sé si. Gracias. Por supuesto que es un tema hoy también para seguir profundizando, pensando el tema del nacimiento en sus diferentes sentidos y profundidades, ¿no? En una cultura que también va hacia la muerte, eh, buscada, pienso en varias situaciones, la valorización del nacimiento, el profundizar dentro de la espiritualidad, ¿no? Eso vos lo destacaste, dentro de la espiritualidad ecológica, el tema del nacimiento. Gracias, interesante. Gracias, Cecilia, por Sí, no quiero seguir comentando porque, bueno, No, quiero pero si no la hay, acotación. si no hay otras acotaciones, no sé, si no aparecen, si no No, aparecen, seguí nomás.
en relación con el universo, ¿no? Eso, por supuesto que entiendo que el ciclo de la vida, el nacer y el morir, en el hombre, está de un modo, el ser humano, de un modo frágil, porque el animal nace completo. El caballo nacen, apenas comienza la vida, ya está. En cambio, nosotros nos tenemos que hacer un largo camino para llegar a completar, ¿no? Se van muy necesitados de apoyo, ¿no? El potrillo sale caminando, el niño no. Entonces, ¿cómo eh, se abren esta posibilidad de verlo como ciclo de vida y muerte, de nacimiento y muerte de la vida, pero qué es lo propio de lo humano? Bueno, pero es para pensar esto. Ciertamente que toca, es una mujer cuya vida toca, está viva y sigue interpelándonos. Listo, no hablo más. Este, Pero, eh, perdón, muy lindo porque esta indeterminación biológica que se termina luego del parto, ¿no? Porque eso, el embarazo, eh, los que son, perdón, Lida y no sé si otros médicos saben más. Em, ¿Cuánto María Elisa estuvo en contacto con esto, ¿no? También por las patologías propias que ha atendido, pero cuánto ha estado al cuidado de, de una vida que nace en una fragilidad que también por la enfermedad em, agrega un plus de fragilidad a la vida, valga la redundancia. Bueno, quizás Lida, vos nos puedas compartir algún testimonio de esto, de lo que has vivido junto a ella. Bueno, siempre admiré en ella esa inmensa capacidad de... Se te escucha poco, está como Oh, oh, lejos, no oh, sé. perdón, A perdón, ver, perdón. Ya, ahí ahí mejor. sí. Gracias, Ya, gracias. perdón. Que siempre admiré mucho en ella esa capacidad infinita que tenía de, de estar en la parte, eh, ¿cómo se puede decir? Concreta, que es la medicina, te exige estar ahí y hacer lo que tienes que hacer y ahí no, como que no cabe la espiritualidad en ese momento. Sin embargo, ella, aparte de hacer eso en forma muy correcta y todo, se preocupaba de todo el resto y ahí era donde venía con los padres del niño, con el niño cuando crecía, porque se empezaba a hacer preguntas y ahí ella es donde ella se daba el trabajo de conversar, de guiar, de todo eso. Entonces, hacía la parte médica como un médico, o sea, 100% concentrada en eso y a la vez, pero en otro momento daba curso a, a toda esa cosa de amor que tenía ella por dentro, por todos, por el niño, por sus padres, por nosotros también y todo. Eso. Manuel había levantado la mano, Manuel Castillo. Sí, hola, buenas noches. Primero quiero agradecerle a Silvia la reflexión tan sensible que hizo. En realidad, ella tiene una capacidad admirable para transmitir este nivel de sensibilidad. Eh, yo no es que quiera salirme de ese nivel de sensibilidad ni cosa por el estilo. Sin embargo, el tema de la espiritualidad lo hablamos con mi hermana muchas veces, ¿ya? Y, y uno de los temas que yo argumentaba siempre era el tema de que la espiritualidad no solo tenía expresiones en el ámbito al cual en general se ha hecho referencia acá, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la trascendencia, de luego la religión, sino que también habían como otras dimensiones perdón, de la espiritualidad. Y una de ellas, fuerte, es el arte. ¿Bien? Entonces discutíamos mucho con temas cómo el arte es también una expresión de la espiritualidad. ¿Ya? No sé si es equivalente, estamos hablando, y eso tal vez Silvia me puede ayudar, pero si estamos hablando de lo mismo, de la misma espiritualidad, cuando hablamos de una espiritualidad religiosa que trasciende, con una espiritualidad que se da en el arte y en todas las manifestaciones del arte. ¿Ya?
De hecho, se ha escrito mucho al respecto. Y el arte en sí también tiene, ¿no es cierto?, esa capacidad de sacarnos de lo racional, de sacarnos de lo concreto. Es una dimensión que va más allá de nuestra vida cotidiana. Y en ese sentido hay semejanza también. Entonces, lo que yo quería un poco poner aquí en la conversación es que la espiritualidad también tiene otras expresiones, ¿ya? Como por ejemplo las que se dan en el arte, y probablemente hay otras que otras personas pueden ver con claridad. Entonces yo entiendo que aquí estamos haciendo referencia sobre todo a las experiencias espirituales de María Elisa relacionadas con la encíclica, ¿ya? Y eso obviamente tiene una orientación. Era esta observación, este comentario mío, tiene que ver con ampliar un poco, ¿no es cierto?, el concepto de lo espiritual para tenerlo presente en el sentido de que también, ¿no es cierto?, hay otras expresiones de lo espiritual que se dan en otros ámbitos. ¿Ya? Eso era lo que quería de alguna manera poner en la conversación, ¿eh? Sin afán en absoluto de desviar la conversación de donde estaba, que me parece sumamente interesante y sensible. Así que gracias, hermana, por su reflexión al respecto, ¿eh? Manuel, por supuesto, es totalmente conducente el tema, no en absoluto desvía, ¿no? Es complementario de, sí, de lo que estamos diciendo. Y bueno, aquí la que es autoridad para hablar esto es Cecilia, justamente para hablar de arte y espiritualidad. Solo voy a, quizá pueda hacer, Cecilia, un básico comentario. Pero sí, estamos hablando de espiritualidad de arte. Hay una dimensión intrínseca que está totalmente relacionada, ¿no? Em, Como traté de explicar al principio, distintas formas de vivir la espiritualidad. El ámbito religioso es la forma del religare, pero la expresión de la espiritualidad también y la vivencia, no solo la expresión, la vivencia espiritual en el arte. Eso sí, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Ceci, si querés agregar o decir algo. No, lo único es que lo que tiene en común la espiritualidad eh, y, y el arte, sí, ¿por qué el arte es expresión de la espiritualidad? Porque autotrasciende. Es decir, el arte nos saca de nosotros mismos. No todo arte, ¿no? No todo arte, eso. Pero ciertamente que tiene esa capacidad de extrañarnos, o sea, diríamos, extática, ¿no? Hacernos trascender de nosotros mismos, de nuestro egocentrismo, de nuestro egoísmo, bueno, y llevarnos a la posibilidad de un nivel de encuentro en el arte, en este caso con Jesucristo, ¿no? Incluido al pesebre. Me encantaría saber qué arte frecuentaba. Podríamos hacer un encuentro, Manuel, con el que nos contaras a qué arte se refería, si a la música, a la pintura, qué autores frecuentaba. Ella, desconozco yo absolutamente esto en ella, ¿no? Sí, muy brevemente, porque esto es una historia larga con mi hermana. Eh, el artista de esta familia era yo, ¿ya? Y mi hermana, perdón que lo diga de esa manera, pero, y mi hermana, en realidad, ella siempre reconoció que lo suyo no era el arte. Es una forma de decir en realidad, porque tenía pocas habilidades para dibujar, ¿ya? Pero eh, esta conversación relacionada con el arte en general tenía mucho que ver con algunas actividades que hicimos con las hermanas, inclusive las hermanas se acordarán que en algún tiempo hacíamos unos talleres de dibujo con las hermanas, ¿bien? Y todas las hermanas dibujaban, incluida María Elisa. Y en torno a eso, ¿ya? Surgían estas conversaciones en el sentido de decir, a ver, aquí hay un espacio también de desarrollo espiritual, ¿ya?
esto del arte, en este caso eran las artes, el dibujo, etcétera, no tienen solo que ver con una habilidad manual, esto tiene más que ver, ¿no es cierto?, con otra expresión, ¿ya? Con una idea de expresar algo que cada uno tiene dentro. Y cada uno expresaba algo distinto, cada una en realidad, porque eran todas las hermanas, ¿ya? Incluida mi hermana, que también participaba en esto. De tal manera que conversaciones en realidad tuvimos muchas con mi hermana relacionadas con distintas experiencias, pero ella tenía también la idea de que lo espiritual era tan válido, ¿ya? En una expresión como en otra, ¿ya? Y en ese sentido, por eso yo lo pongo ahora aquí, digamos, en el sentido de que eso amplía también la mirada de María Elisa. María Elisa no era una persona dogmática, en el sentido de decir, mira, la espiritualidad que vale, la espiritualidad solo la religiosa, en absoluto, ¿ya? Yo me confieso, yo soy agnóstico, y teníamos conversaciones entretenidísimas, ¿ya? Y muy interesantes al respecto. Tuvimos algunas discusiones sobre fe y ciencia, por ejemplo, sensacionales, eso son como escribirlas algún día. Pero y con esto solo quiero aportar la amplitud de criterio que tenía María Elisa, ¿ya? Para mirar el mundo, ¿ya? Como diría la hermana, esta mirada ecológica, nosotros mirar el mundo y tratar de comprenderlo con la diversidad que esto significa. Yo le agregaría que en esa mirada amplia estaba también la mirada amplia de lo que es espíritu, o de, ¿no es cierto?, de las distintas formas de expresión del espíritu. Eso quería comentar, esto es para largo, pero con eso yo creo que por lo menos dejamos instalada la idea de las diversas formas de espiritualidad y de la mirada comprensiva de María Elisa con respecto a esta diversidad. Las hermanas de Cajón del Maipo, las hermanas de comunidad quieren... Yo siento que dentro de esta espiritualidad cabía mucho el sistema de ser muy, aparte de ser muy noble, era una persona tremendamente fiel con las personas, ¿ya? Fiel con sus pacientes que ya habían pasado la edad del centro cardiológico y habían tomado otro rumbo. Yo siempre saco a colación a la Betsabé, que desde donde ella estaba siempre la llamaba. María Elisa siempre estuvo, estuviera lo que estuviera, pero ella siempre estuvo, yo atiendo a la Betsabé. Después había otras personas de acá del Cajón del Maipo, que es una familia muy querida para María Elisa. Ellos sabían que a la hora que pidieran a María Elisa estaba ahí. María Elisa trascendía la clausura, pero no trascendía su ser de médico, su ser de sanador, y muchas veces no solo sanador físico, también era capaz de ser una unión familiar dentro de esa familia donde ella iba a prestar su servicio. Esa familia siempre dice que al perder a María Elisa, ellos nunca han perdido el cariño por la comunidad. Perdieron a María Elisa en el sentido de la partida, pero ellos siempre están en la comunidad preocupados por nosotros, igual que María Elisa lo hacía por ellos. Eso para mí es un sentido muy grande. Había personas que ella había conocido al comienzo de su profesión de médico. Nunca perdió el contacto con ellos. Estuvieran donde estuvieran, Isla de Pascua, de allá la llamaban. Donde estuvieran sus amistades, que no tenía límite María Elisa en el sentido de social.
¿ya? Ella era para todos una persona que sabían que podían contar con ella. Católico, Bueno, no gracias, católico. Kekita. Ah, Te agradecemos el testimonio. ya, gracias. Gracias. Para terminar, porque se nos ha ido alargando, les voy a compartir a ver unas palabras de ella que escribió también en su último tiempo y que nos dejó como legado. Solo una cosa es necesaria, Dios, solo un camino, el que Jesucristo nos dejó en el Evangelio, solo una misión, entregar al mundo su reino de amor. Eh, pensamos con todos los que estamos aquí que María Elisa realizó plenamente estas palabras que escribió. Una persona, una mujer muy coherente con su fe, con su vida, con sus principios. Agradecemos a todos los que participaron hoy día con nosotros en este Zoom que en parte cierra el ciclo que habíamos comenzado con la Laudato Si y los dejamos invitados para próximamente organizaremos ya otro tema, pensamos ahondar en los temas de la relación de María Elisa y la Virgen María, su gran amor a María, y bueno, ahí iremos profundizando en otras partes también, en otros temas de su vida. Es una mujer muy profunda, como ya lo hemos visto, y bueno, nos sigue reuniendo su legado. Gracias a todos por haber participado. Gracias, Silvi, por habernos iluminado hoy día con el tema de la espiritualidad. Y gracias a Cecilia también, una gran amiga, y a todos los que se unieron, nuestros vecinos, amigos, y a todos los que nos une la amistad y el amor a María Elisa. Gracias por todo. Gracias, gracias por compartir, sí, algunas de las facetas de la espiritualidad multifacética de María Elisa. Gracias. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias.